la tecnología nueva, esta es una Mac, pero es muy complicada para mi gusto. ¿Cómo andamos, Ro? Hola Nelly. Hola, Miri, buenos días. Hola, Alfonsina, buenos días. ¿Y qué le pasó, profe, que cambió de compu? Hola, Vale, ¿cómo? ¿Qué pasó que cambió de compu? No, que mi hijo más chico está rindiendo un examen. Hola, Dai, ¿cómo estás? Mi hijo más chico está rindiendo un examen, entonces usa su computadora, que es con la que yo doy clases. Acá en mi casa hay 3 computadoras, esta que con la que trabajo, pero la mía no tiene micrófono y esta, y la de mi hijo. Mi hijo está rindiendo, por eso no tengo su computadora, que es la que me salva, porque es la que trabajo siempre. Esta no sé cómo se pone, cómo se cotea, cómo se pega, no. ¿Cómo les explico? Ya está. Bueno, estuvieron viendo más o menos los ejercicios de química orgánica del cuadernillo, dudas, inconvenientes, con lo que vimos, de lo que vimos, estuvieron viendo lo que habíamos visto, aplicándolo a la resolución de alguna de las actividades del cuadernillo, o no hicieron nada todavía. Yo sí, profe. Pero, ¿Por y tuve qué? un Si montón tenía de que dudas, hacerlo para profe. hoy. Sacando lo de isomería, lo demás está todo dado. Habría que ver qué es lo que les pidieron. Ya creo que tengo descargados los materiales de los dos Profe, lienzos. ¿Cómo andamos? Perdón que no saludé, no veía quiénes entraban, no la Cande y demás que hayan entrado. No sé qué tipo de ejercicios tienen. Ahí voy a ver, creo que tengo descargado el material del ingreso para ver qué dificultades. Sacando lo que hemos visto, faltaba isomería solamente, o sea que en realidad deberíamos estar más o menos con todo. Pero vamos a ver isomería y vamos a ir directo al tipo de ejercitación. Voy a ver si de casualidad la tengo. profe, en el apunte de nutrición, los ejercicios que hay, o sea, son muchos para decir, por ejemplo, la hibridación, el tipo de ángulo y todo eso. Totalmente, Sí, ayer tuvimos la totalmente. charla, profe, ¿viste? Trabaja mucho así, o sea, en ambos casos química orgánica no es tanto, es reconocer grupos funcionales, saber tipo de hibridación, que es lo que vimos antes de eso. Vamos a poner, antes de empezar con isomería, justo porque me acabas de preguntar, porque son preguntas de examen, hibridación y ángulo de enlace. Profe, ayer tuvimos la charla. ¿Y qué pasó? ¿Sabe cuántos minutos son para hacer el examen nomás? 70 50. minutos. ¿Cuánto? 70 minutos. Menos de una 40 hora y media. preguntas. ¿Cuánto? 1 hora y 10 50, 40. minutos. 40 preguntas, 70 minutos. Sí, igual vamos a trabajar así, o sea, vamos a trabajar contra el reloj, tanto con medicina como con nutrición. Lo que han hecho, esto de ponerles un tiempo tan acotado, es para evitar, por más que tienen cámara, el micrófono, o sea, no hay mucha posibilidad de nada, pero lo ponen como para evitar que haya corrupción, que alguien ayude, no sé, no tenés tiempo, si vos sabés que te están mirando, no podés tener, por más que estés escribiendo, el que está viendo se da cuenta si vos miraste para un costado o algo. Y Sí, bueno, igual, o sea, limitan podemos el usar tiempo tabla por eso. periódica. Podemos usar tabla ¿Cómo? periódica y calculadora nosotros. Tienen que tener tabla y calculadora. Sí, nos dijeron que sí, que no hay problema. Perfecto. Y no tabla muda, una tabla, porque ellos no saben Tabla qué tabla periódica, tienen. dijo la que tengan en su casa, así que joya. Buenísimo. No dijeron si iba a ser con casos clínicos o preguntas No, no, generales. o sea, ayer hicimos un simulacro de examen y eran Sí, 10 preguntas ahí y estoy. 6 Hola, Pablito, preguntas. ¿cómo estás? Sí, decime. ¿Eran 10 preguntas? Sí, 10 preguntas, 40 minutos. Y la mitad de las preguntas eran toda introducción y estrategias. Estudien muchísimo introducción, Había chicos. una sola de química que preguntaba cuál era la oxirreducción y otra de pH, nada más. Bueno, alguien me mandó un modelo, un examen de los que se tomó, que subieron, que es uno de los que se tomó el año pasado, y tienen pocas preguntas de química, no tantas de biología, mucho de introducción y mucho de estrategias de aprendizaje. Introducción lo tienen analizado, estudiado, porque para eso han trabajado con la nutricionista. Y estrategia de aprendizaje es todo teórico, así que tienen que leerlo, releerlo, fijen bien introducción y fijen bien estrategia, porque ¿qué es lo que pasa? El que por ahí no sabe, le pasa, no, nos ha pasado a todos los que por ahí también preparamos chicos, ¿no? El que por ahí no sabe, uno dice, bueno, a ver, química es re compleja, biología es re compleja, entonces los chicos estudian un montón de química y de biología, y como pasa en todo, en medicina pasa lo mismo. En medicina, a la materia que menos bolilla le dan es a introducción.
Está bien, en este caso son 4 preguntas, cuando era físico no era así, cuando no era online no era así, pero eran preguntas que te salvaban y no eran tan sencillas. Entonces, préstenle mucha atención a introducción, préstenle atención a estrategias de aprendizaje, porque a la larga les puede salvar el examen. Entonces, fíjense que los ejercicios que toman de química generalmente están vinculados con química orgánica, están vinculados con soluciones, con pH. Esas son como las cosas fuertes que tiene el ingreso en todas las carreras. Entonces, presten atención a las otras 2 porque se aseguran, entre comillas, de ingresar. ¿Les dijeron si hay recuperatorio y demás como todos los años? Sí, o sea, rendimos ahora el 11 y si no aprobamos, Sí. tenemos oportunidad el 17 de marzo de vuelta. Perfecto. Y si no aprobamos, de vuelta el No sé qué 25 de marzo. toque, no sé qué toque, no, espérenme que no sé qué toque. No sé, chicos, me acabo de ir de donde estaba y el tema es que no sé volver. ¡Wow! No, no sé. Me perdí. Me perdí. Ahí está. No. Ustedes no saben lo que es esto. Es un infierno. La odio la máquina. Está todo en inglés. No sé dónde están las pestañas. Lo que en mi computador es control, en este es command, no. Sí, una semana después es el recuperatorio en general. Una semana después. Y Y les después, si han no dicho si aprobamos, hay... tenemos el ¿Cómo? 25 de marzo. O sea, tenemos 3 oportunidades en marzo. Está bien, el 17, el 25 y tienen, no, medicina no tiene recuperatorio, hace años que medicina no tiene recuperatorio. ¿Y tienen examen final o ya aprobando el recuperatorio ingresan? Por lo que yo entendí, o sea, si rendís bien primera vez, o sea, el 11, ya entras, digamos. O sea, si te Y el que sacás tiene más que de rendir 6. recuperatorio rinde examen final. Y el recuperatorio no, o sea, si te sacás 6, entras. Después recién, ahí el 25 de marzo, tiene que ser con más de 7. Ah, bien, no, tenemos chance de todo. Muy bien, bueno, vamos a trabajar. Hibridación y ángulo de enlace. Sí, decime. Las clases deben empezar en abril. Las clases deben empezar, ¿cómo? Del 11 a los primeros días de abril hay vacaciones. No, en general, a ver, no sé medicina. Medicina nunca empezó en marzo. Medicina siempre empezó en abril. Nutrición, por ejemplo, los años superiores, no sé primer año. Primer año, si el último examen es el 25 de marzo, primer año va a estar empezando primera semana de abril. A los cuartos años de mi hijo de cuarto y del segundo en adelante empiezan en la última semana de marzo. Medicina siempre empezó en abril, siempre. Siempre fue la primera semana, por ahí, pero en abril. Muy bien, vamos con hibridación y ángulo de enlace. ¿Qué es el ángulo de enlace? El ángulo entre carbono y carbono, ¿sí? Esto es el ángulo entre carbono y carbono. El ángulo de enlace depende de la geometría que tenga la molécula. Entonces, si la geometría es tetraédrica, el carbono tiene 3 tipos de geometrías únicamente. Si la geometría es tetraédrica, van a tener un ángulo de 109 grados 28 minutos. Si la geometría es angular, van a tener un ángulo de 120 grados. Y si la geometría es lineal, van a tener, perdón, sí, lineal, van a tener un ángulo de 180 grados. Esta geometría, ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo sé si es una u otra? ¿Qué va a pasar? Estas geometrías van a depender del tipo de enlace que existe entre carbono y carbono, o entre carbono y hidrógeno, y de la hibridación que tenga. Entonces, la geometría tetraédrica corresponde al enlace simple y por lo tanto a una hibridación Sp cubo. La geometría angular corresponde a un enlace doble y por lo tanto a una hibridación Sp cuadrado. Y la geometría lineal, el ángulo de 180 grados, corresponde
a un enlace triple y la hibridación es de sp. Entonces, cuando ustedes tienen un compuesto, ¿qué es lo primero que tienen que identificar? Tienen que identificar si hay enlace simple, enlace doble o enlace triple. Si hay enlace simple, digo que es hibridación sp3, digo que el ángulo es de 109 grados 28 minutos, digo que tiene geometría tetraédrica. Si en la molécula que me dan hay enlace doble, digo que hay hibridación sp cuadrado, que hay geometría angular y que hay un ángulo de enlace de 20 grados. Y hay enlace triple en la molécula, no es muy común porque los compuestos biológicos en general no tienen enlace triple, tienen simple y doble. Pero si hubiera enlace triple, digo que hay hibridación SP que tiene geometría lineal y que el ángulo es de 180 grados. ¿Estamos? Chicos, voy a mandar la foto. Eso es previo a isomería, ¿sí? Bien, y voy a ver si tenía descargado el archivo. ¿Me avisan cuando hayan terminado de copiar, chicos? Ya está, profe. Ya Muy está, bien. Nelly. Entonces, habiendo visto esto, vamos ahora a ver isomería. En isomería, también esto es muy importante, poder identificar el tipo de isomería, sobre todo lo que tiene que ver con isomería espacial, es importante porque también se vincula con los hidrocarburos, con los hidratos de carbono. Entonces, vamos a ver qué es la isomería. Es una propiedad específica de los compuestos orgánicos. Propiedad de los compuestos orgánicos
de presentar igual fórmula molecular y distintas propiedades físicas. O sea, son sustancias que tienen la misma fórmula, pero que las propiedades físicas son distintas porque se trata de compuestos distintos. Dentro de esta isomería van a haber dos tipos. La isomería plana y la espacial o estereoisomería. Entonces, ¿a qué llamamos o cuáles son las isomerías que están incluidas dentro de lo que es la isomería plana? Van a tener la isomería de cadena. ¿Qué me está queriendo decir? Un isómero de cadena se caracteriza porque cambia la cadena principal de lineal a ramificada. Es decir, yo voy a tener la misma cantidad de carbonos, pero puede estar, por esa cantidad de carbonos pueden estar horizontales, doblados, pero en una sola cadena, o puedo tener menos cantidad de carbonos en la cadena principal y los carbonos que me faltan estar como ramitas. Eso sería una cadena ramificada. Ya lo vimos cuando vimos alcanos. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, el butano, tengo 4 carbonos, 4 carbonos y 10 hidrógenos. Si en lugar de darme el butano, me dan el 2-metilpropano o el metilpropano, no hace falta que le ponga el 2 porque como tengo 3 carbonos, la ramificación solo puede ir en el medio. Entonces, me dan el butano y el metilpropano. El metilpropano tiene 4 carbonos, 3 horizontales y 1 en la ramificación. Y sigue teniendo 8 hidrógenos. Entonces, el butano y el metilpropano son isómeros de cadena. Uno es cadena lineal, el otro es cadena ramificada. ¿Qué significa esto? Si a mí me dan, por ejemplo, una fórmula que sea carbono 4, hidrógeno 10, eso puede ser para un alcano, porque obviamente estoy cumpliendo con la condición de que 10 sale de hacer 2 por 4 más 2, un alcano lineal, que sería el butano, o un alcano ramificado, que sería, por ejemplo, el metilpropano. ¿Qué quiere decir? Que cuando a mí me dan una fórmula molecular y me dan opciones de probables nombres del compuesto que tiene esta fórmula, yo tengo que buscar o elegir todas aquellas opciones donde, contando el total de carbonos, tenga 4 carbonos y 10 hidrógenos. Esos son los isómeros de cadena. Cambia la cadena principal, de ser una cadena lineal a cadena ramificada, pero sigue teniendo la misma fórmula molecular. Eso sería la isomería de cadena. También tenemos isomería de posición. En una isomería de posición cambia el lugar del grupo funcional. ¿Quiénes pueden dar isomería de posición? Los alcanos ramificados de más de 3 carbonos. ¿Por qué? Fíjense, yo acá tengo un alcano ramificado, metilpropano. No puedo obtener un isómero de posición del metilpropano, porque la única posibilidad que tengo es que el metil esté en el segundo carbono. Una ramificación nunca va, ni en el primero ni en el último. Porque si va en el primero, va a formar parte de la cadena principal. Si va en el último, va a formar parte de la cadena principal. Entonces, siempre que yo tenga carbonos intermedios, entonces ahí voy a tener la posibilidad de tener alcanos ramificados que sean isómeros de posición. Los alcanos ramificados de más de 3 carbonos. Los alcoholes, porque yo puedo tener un alcohol primario y, por ejemplo, puedo tener el butanol y el 2-butanol. ¿Son isómeros de posición? Sí, porque el grupo oxidrilo pasó de estar en el primer carbono a estar en el último, en el segundo, digamos. Entonces, es un isómero de posición. Las cetonas de más de 3 carbonos. ¿Por qué?
La cetona siempre lleva el grupo cetona en el segundo carbono. Entonces, si yo tengo un propano, una propanona, la única posibilidad que tengo es poner la cetona en el segundo carbono porque es el único carbono secundario. Por lo tanto, no tengo posibilidades de ponerlo en otro lado, entonces no me va a dar isómeros de posición. ¿Quiénes no tienen isómeros de posición? Ni los aldehídos ni los ácidos, porque están siempre en el primer carbono. ¿Está? Entonces, los alcoholes, las cetonas, los alquenos y alquinos, los alquenos y alquinos, porque yo puedo cambiar de lugar el doble enlace o el triple, siempre con más de 3 carbonos, ¿sí? Porque si yo tengo el propeno, la única posibilidad que tengo de poner el doble enlace es o en el primer carbono, y va a ser propeno, o en el segundo carbono, y va a seguir siendo propeno, porque el carbono de aquel lado va a ser el carbono 1 y la ramificación va a terminar estando en el carbono 1. O sea que eso isomería con moléculas que tengan más de 3 carbonos, ¿sí? No los ácidos y no los aldehídos. ¿Estamos? Falta una isomería más todavía, voy a mandar la foto del cuadro principal, ustedes copian esto y debajo voy a seguir con isomería plana, ¿sí? Profe, Diga, la isomería, bueno, plana de cadena, ¿también puede hacer para alquenos y alquinos o no? ¿cómo? ¿Para qué? Para alquenos y alquinos. La de cadena, sí, sí, pasás de cadena lineal a ramificada, pero no es la específica de alquenos y alquinos. Ah, ok. Pablo, vos estás grabando la clase, ¿verdad? Gracias, porque María José está en la clínica, entonces no está en clase. Ahí mando la foto. Estoy contestando a María José, te mando. Muy bien. Nelly, Diga, ¿qué dice al lado de fórmula molecular? y distintas propiedades físicas. Gracias. Copia, vengo en un segundo.
Fórmula molecular y distintas propiedades físicas. Fórmula. ¿Listo, chicos? Sí, Nelly. Bien. La última de las isomerías planas es la isomería de función. ¿Cuál es la isomería de función? En la isomería de función cambia la función química. ¿Qué sería la función química? El tipo de compuesto. Por decirles, ustedes vieron funciones químicas inorgánicas. Vieron óxidos básicos, óxidos ácidos, anhídridos, perdón, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos, oxácidos, sales, hidruros e hidrácidos. Esas eran funciones químicas que tenían características específicas. Si yo tenía un metal y un oxígeno, tenía un óxido básico. Es decir, el grupo funcional era el metal y el oxígeno. Si yo tenía un ácido, tenía protones, es decir, el grupo funcional era el hidrógeno. Si yo tenía un hidróxido, tenía oxidrilos, el grupo funcional era un oxidrilo. Bueno, acá nosotros también tenemos funciones químicas. Los alcanos, los alquenos, los alquinos, los ácidos, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ésteres, las aminas y los nitrilos. Son todas funciones químicas y cada una tiene un grupo funcional, es decir, un grupito que caracteriza a esa función. Los alcanos tenían enlace simple como grupo funcional, los alquenos dobles, los alquinos triples, las cetonas el carbonilo secundario, los aldehídos el carbonilo primario, los ácidos el carboxilo, los alcoholes el oxidrilo, o sea, todos tenían un grupo funcional. Bueno, cuando cambia ese grupo funcional, cambia la función química, pero si sigo teniendo la misma cantidad de carbonos, entonces voy a estar en una isomería de función. ¿Quiénes son isómeros de función sí o sí? Son isómeros de función los aldehídos y las cetonas. Desde el punto de vista biológico, por ejemplo, la glucosa y la fructosa. La glucosa se caracteriza por tener 5 alcoholes y un grupo aldehído.
Y la fructosa se caracteriza por tener 5 alcoholes y un grupo cetona. Tienen la misma fórmula, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Pero esta tiene un grupo aldehído y 5 alcoholes, y este tiene un grupo cetona y 5 alcoholes. Entonces, entre sí son isómeros de función. Si son isómeros de función, los alquenos con los cicloalcanos que tengan, por supuesto, la misma cantidad de carbonos. Son isómeros de función los alcoholes, los éteres, siempre que tengan la misma cantidad que el alcohol. Si yo tengo el pentanol, tengo 5 carbonos. Si yo tengo un éter, que es el éter etilpropílico, tengo 5 carbonos, 2 en el etil, 3 en el propil. Entonces son isómeros de función. Perdón. Entonces, el aldehído con la acetona, los alquenos con los cicloalcanos, los alquenos con los cicloalcanos, es muy viernes, los alcoholes con los éteres y los ácidos con los ésteres. ¿Está? Son isómeros de función. Cambia la función química, siempre que yo tenga la misma cantidad de carbonos, voy a tener un isómero de función. La isomería espacial o estereoisomería, hay dos tipos de isomería espacial. Una explica la existencia de las grasas cis y las grasas trans, y la otra explica la actividad óptica o isomería óptica, las variedades de estrógeno y de levógena, por ejemplo, de los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy trabada hoy? No me está funcionando algo. Isomería espacial o estereoisomería, vamos a ver. La geométrica, que es fácil de identificar, y la óptica, que por ahí es la más complicada porque tienen que identificar, y cuando les preguntan isomería óptica es una pregunta de examen, ¿no? Con una fórmula compleja, por ejemplo, de un compuesto biológico como la glucosa, por ejemplo. Vamos con la geométrica. ¿Quiénes presentan isomería geométrica? Los alquenos con doble enlace intermedio. ¿Qué significa doble enlace intermedio? Que no está ni en el primer carbono ni en el último. Está en los carbonos entre medio de la cadena. Yo lo voy a hacer con el más simple de todos, que es el 2-buteno, o buteno 2. Tengo 1, 2, 3, 4. Lo pueden ver vertical, lo pueden ver horizontal. Yo acá tengo H3, acá tengo H, acá tengo H, acá tengo H3. ¿Cuál es el tema? Si ustedes identifican los carbonos que tienen el doble enlace, yo a este carbono tengo unido, por un lado, el CH3, por otro lado, el hidrógeno. A lo mismo acá, el CH3 y el hidrógeno. El doble enlace lo vimos cuando hablamos de características de los orbitales moleculares sigma y pi, y dijimos que el doble enlace se caracteriza por permitir que los átomos unidos puedan rotar. ¿Cuáles son los átomos que pueden rotar? Estos átomos, o grupos atómicos, que están unidos al carbono que tiene el doble enlace. Entonces, ustedes a esto lo van a poder ver así. Yo se los voy a dibujar horizontal, porque horizontal se van a dar cuenta más fácil. Vamos a dibujar esto de dos maneras. ¿Sí? Yo puedo tener los dos grupos CH3 hacia el mismo lado, sea hacia arriba o sea hacia abajo, y los dos hidrógenos hacia el mismo lado. Vuelvo a repetir, estos dos pueden estar arriba o pueden estar abajo, estos dos pueden estar abajo o pueden estar arriba. La condición es que los grupos atómicos iguales estén hacia el mismo lado. Y en este caso digo que tengo un cis-buteno. La característica de la modalidad cis es que los dos grupos atómicos iguales que estén unidos al doble enlace estén hacia el mismo lado del plano. O sea, ustedes se tienen que imaginar esto. Yo tengo en este plano los carbonos y los hidrógenos, y hacia arriba los dos grupos, o hacia abajo los dos grupos. A eso se refiere la figura que tienen hecha en la pizarra. Ahora bien,
En el trans, la característica es que los grupos iguales están uno arriba y otro abajo del plano. Entonces, tengo que los dos hidrógenos están en diagonal y los dos metiles están en diagonal. Es decir, si yo represento el plano como dijimos recién, tengo un metil acá y el otro metil acá abajo, por arriba y por debajo del plano. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Este sería un transbuteno. Cuando a ustedes les hablan de grasas cis y grasas trans, les están de esto, de lípidos donde el ácido graso, que se acuerdan que vimos cuando hablamos la clase pasada de lípidos, hablamos de ácidos grasos saturados e insaturados, los insaturados o no saturados tenían doble enlace. Ese carbono que siempre está entre medio, que era el delta 9 en el caso del oleico, ese carbono donde está el doble enlace, los hidrógenos que están unidos a ese carbono pueden estar ambos hacia arriba o ambos hacia abajo, y entonces es una grasa cis. O pueden tener uno hacia arriba, otro hacia abajo, y eso es una grasa trans. Entonces ustedes hablan de los beneficios, del consumo, de las grasas trans. Bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que presentan un tipo de geometría particular, de isomería particular, que es la isomería geométrica. Vamos con la óptica. ¿Quiénes presentan isomería óptica? Los compuestos polifuncionales. Hablamos de compuestos polifuncionales la clase pasada, y hablamos del ácido láctico, el 2-hidroxipropanoico, y los compuestos polifuncionales con carbono asimétrico o quiral. ¿Qué es un carbono asimétrico quiral? Se simboliza así, y es un carbono con sus cuatro valencias unidas a cuatro grupos atómicos distintos, con sus cuatro valencias unidas a cuatro grupos atómicos distintos. Supongamos, vamos a tomar el más sencillo de todos, el que vimos antes, el 2-hidroxipropanoico, o propanol 2-oico, que tenía esta forma. Entonces, fíjense, a este carbono, que yo lo simbolizo con el asterisco, nunca hay un carbono asimétrico o quiral en un carbono primario. Siempre es en carbonos secundarios. Entonces, si yo miro este carbono tiene un hilo. Arriba un carboxilo, abajo un metil, un hidrógeno y un oxidrilo. Es decir, está unido a cuatro grupos atómicos distintos. Por eso decimos que este carbono es un carbono quiral. ¿Está? La cantidad de isómeros ópticos se calcula como 2 a la n. N es la cantidad de carbonos asimétricos que yo tenga. La glucosa, que es químicamente es el hexano, porque tiene 6 carbonos, pentol, porque tiene 5 alcoholes, al, porque tiene un aldehído. La glucosa químicamente se llama hexanopentol-al. La fructosa, que tiene un grupo cetona, se llama hexanopentol, porque sigue teniendo 5 alcoholes, hexanopentol-ona, porque tiene una cetona. Entonces, la glucosa, que es hexanopentol-al, tiene 4 carbonos asimétricos. El segundo, tercero, cuarto y quinto son carbonos asimétricos. Por lo tanto, si yo reemplazo acá por 4, me queda 2 a la cuarta. Y resulta ser que la glucosa, tiene 16 isómeros ópticos. ¿Está? La cantidad de isómeros ópticos sale de contar qué cantidad de carbonos asimétricos tengo, y en función de eso, hacer la formulita, y con eso sacan la cantidad de isómeros ópticos. ¿Estamos?
Chicos, esta es la más compleja a veces porque tienen que identificar cuáles son los grupos funcionales. ¿Está? Ahí mando la foto. Esa que acabo de decir, 2 a la n. Sí, Pablo, lo escribí acá. Cantidad de isómeros ópticos, 2 a la n, donde n es la cantidad de isómeros de carbonos asimétricos que tengas. Ah, está bien, está bien. Ahí se mando la foto. Si lo bajo, me parece que... Ahí se ve o tampoco. Ahí mando la foto. Denme un segundito que estoy escribiendo de un papá. Muy bien. Vamos con... Ahí está, chicos. Copiamos. Ah, quería ver si tenía el archivo de química.
Profe, Diga, una pregunta. Yo en el apunte, cuando estaba leyendo, veía algo que decía grupo alquilo y grupo arilo. ¿Puede el ser? grupo arilo es el que corresponde a un ciclo, a una Ah, bien. estructura cíclica, como los cicloalcanos, por ejemplo. ¿Y y los otros? ¿El alquilo? Los alquilos los que tienen enlace simple, el etil, el propil, el butil. Ah, bien, bien. Gracias, profe. ¿Verdad? Ahora estoy por descargar el de medicina de química para ver qué les han dado. Ahora, una vez que copien eso, necesito que cada uno se vaya a su apunte. Para empezar a trabajar puntualmente con lo que les piden del apunte. Esto, espérense, me descarguen medicina, de química de medicina, porque pesado el archivo. Profe. La gente de nutrición, chicos, mañana online desde las 4 hasta las 8 de la noche, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, Nelly, ¿Cómo? qué bueno. Y sí, y sí. No les queda otra. Para mañana ténganse anotadas las dudas, las cosas que creen que les costaron. Mañana vamos a hacer una pregunta. ¿Introducción ya la tienen estudiada? La gente de nutrición. El lunes tienen que tener terminado todo, chicos, ¿sí? Ya la cabeza tiene que estar descansada. ¿Tienen todo estudiado? De Sí, biología, de a química. mí me Sí, falta hay que esta parte, repasar. profe. Esta parte de isomería y eso, pero Bueno, gracias. perfecto. ¿Por qué? Porque mañana, dos cosas que quiero hacer mañana. Una es hacer el simulacro, un examen que me mandaron, que tomaron el año pasado, que me lo mandó alguien de ustedes, para que veamos cómo trabajan con el tiempo. Como dijimos que les van a dar 70 minutos, bueno, vamos a tratar de trabajar 70 minutos, ¿sí? Ustedes van a trabajar 70 minutos en ese examen que me mandaron, que yo se los voy a mandar así tal como está, para que ustedes lo trabajen. Y después lo vamos a controlar. Y sobre eso vamos a ver las dudas, las cosas que nos salen, ¿sí? Entonces, en principio no van a ser casos clínicos, va a ser como el examen que tomaron el año pasado,
Y sí, Siempre hay porque algo. ayer, profe, esas preguntas que estaban en el examen, que yo ya lo vi al examen, eran las mismas que nos tomaron en el simulacro ayer. Bien, o sea, claro, porque otras veces han sido casos clínicos y sobre el caso clínico preguntan. Igual, nosotros vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer eso, pero también vamos a hacer algún caso clínico, cosa que no se pierdan si les dan una situación problemática larga, le hablan de Susana, que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que tiene un tratamiento, y les preguntan el papel de nutricionista y les preguntan algo relacionado con soluciones, porque resulta que le suministran una solución de glucosa al 2%. Entonces vamos a tratar de hacer algo de eso total, ya desde mañana y fijar. De mañana Profe, afinar todo, así que mientras más ustedes puedan estudiar, mejor. Vamos a tener la clase de mañana, vamos a ver si tomamos 4 horas, si tomamos 3, va a depender de cómo ustedes rindan, del tiempo que tengan, de cómo se sientan. Si están agotados no me sirve, por eso también preferí que fuera online, porque parece mentira, pero el traslado al instituto, la vuelta a sus casas es 1 hora y media más, entonces, y en realidad en este caso, 3 horitas. ¿Es el pedido las 3 horitas? Lo vamos a someter a votación democrática y decide el profe, pero los dejo que voten, no se preocupen. Entonces, el tema es poder tenerlos a todos y que todos tengan el derecho a preguntar a la vez y no tener que alternar que está en clase, que está en casa, entonces por eso quiero que sea lo más efectivo posible. Entonces, a partir de mañana es fijación. Entonces, ustedes, vamos a tener un tiempo mañana, ustedes el domingo se organizan, se arman la agenda, comienzan a estudiar, rendimos el jueves, el miércoles ya no tienen que ver absolutamente nada. El martes a la tarde nosotros tenemos que dejar a las 8 de la noche, cuando terminen con mi clase y con la de biología, tiene que quedar finiquitado todo, para que ustedes estén tranquilos, para que no tengan que estar a último momento estudiando, y el miércoles relajan, den algún ejercicio puntual que creen que les costó, pero ya no estudian, porque si no, se estresan al divino botón. profe, Nelly. podemos ver, ay, perdón. No, habla. Que si podemos ver los problemas de solución y de pH del cuadernillo, porque Sí, son sí, re no hay, vamos a difíciles. ver todo lo que va a falta leer, pero quiero terminar y finiquitar química orgánica. ¿Me Bueno, entienden? Quiero finiquitar química orgánica porque cualquier cosa que les tomen de química en el examen, a cualquiera de los 2 ingresos, un ejercicio de química orgánica vinculado con colesterol, con estireno, con fenantreno, con lo que sea, vitamina A, vitamina C, lo van a tomar en nutrición, lo van a tomar. Les prometo por mí que lo van a tomar. Entonces, hay que terminarlo bien a esto y después nos queda solo el tiempo, todo el tiempo que nos quede. Vamos a ver, primero, de la parte del cuadernillo de la facultad, en el caso de nutrición, química, ahora estoy descargando el de química de medicina, en el caso de nutrición, todo lo que tenga que ver con cuadernillo de la facultad, los ejercicios más complejos son algunos de estequiometría que trabajan representando los reactivos y los productos con esferitas de distinto tamaño y hay que leer eso y balancear la reacción y calcular moles y todo lo demás. Esos son problemas complicados y los otros problemas complicados son los de soluciones pH. Y están hace un montón, son siempre los mismos. Y lo más triste del caso, yo no sé si este año tiene las soluciones el manual de nutrición, lo ha tenido otros años y lo tristísimo del caso es que siempre tuvo errores en las respuestas y nunca en la vida las corrigieron y nunca hicieron una fe de ratas. Entonces, es como que hace varios años que hay algunos ejercicios que están mal resueltos, que están mal los resultados y no se los marcan, entonces ustedes los hacen y creen que están mal y en realidad los han resuelto bien. ¿Sí? me parecía, profe. Sí, sí, hay varios. No sé si puntualmente que no te salió, pero me pasó ya varias veces, incluso en su momento dije, a ver, me equivoqué yo, que me equivoco. A ver, todo el mundo lo sabe. No, lo vimos con los 3 profes que damos clase de química en el instituto y los 3 acordamos que estaba mal, lo chequeamos en los libros y todo lo demás y estaban mal, y eran disoluciones. Sí, porque yo había Entonces, hecho uno no quiero... y me preguntaba, creo que el porcentaje nomás, o sea, era simple el ejercicio, y cuando voy, nada que ver el resultado. Dije, Por seguramente lo hice mal. eso es importante chequear. Si ustedes están convencidos que lo hicieron bien, hay que chequear el cuadernillo de la facultad para asegurarnos que está bien hecho. ¿Está? Y los Estoy descargando. ejercicios Vayan abriendo, por favor, nutrición, su cuadernillo. y los ejercicios de química orgánica, profe, no tienen directamente los No te resultados. escucho. Que los ejercicios de química orgánica directamente ni tienen los resultados. No, no. Química orgánica no. En general no. Nunca estuvieron los resultados. Nutrición abre su apunte, medicina abre su apunte, yo estoy abriendo ahora el de nutrición. No, el de medicina estoy abriendo.
El miércoles que viene, medicina, nutrición no tiene clase, el miércoles que viene, medicina va a tener en el turno mañana el tema equilibrio, propiedades coligativas e hidrólisis, ¿sí? Y sistemas amortiguadores, que es lo que solamente tienen ustedes. ¿Estamos, chicos? Medicina. Decime, che, Pablo. Te quiero, Costa. ¿Qué pasa? No, no. Eh, sí que el presencial era este sábado, pero es para la gente, la clase del sábado es solo para nutrición, porque nutrición rinde una semana antes que medicina. Entonces, necesito que nutrición, estoy viendo que les han dado un montón de propiedades, vamos a ver qué les dan en el práctico medicina. Necesito trabajar puntualmente con nutrición para que nutrición tenga sus temas acabados. Pero lo voy a hacer online. Y medicina no va a tener clase sábado porque tenemos toda una semana posterior y ustedes van a trabajar conmigo lunes y martes en lugar de, química, de física, con química, y vamos a seguir trabajando con física después. No tengo previsto dar clase el sábado que viene, no tengo previsto dar clase el otro Una sábado, pero pregunta. siempre todo está supeditado a cómo funcione todo. Yo necesito que medicina se siente a estudiar, ¿sí? Necesito que medicina se siente a estudiar. Necesito, por favor, se los pido. Vayan abriendo el apunte, chicos, a ver en qué página empiezan los ejercicios. Me parece, por lo que estoy viendo en medicina, me parece que en el 305 comienzan la página 305 del libro comienzan los ejercicios. Que son para nombrar, no se los van a dar, pero si ustedes saben nombrar, van a poder después, teniendo la fórmula, son para hacer, digamos, pero si ustedes saben hacer, después teniendo la fórmula, van a poder nombrar. Así que se van a la página 305 del cuadernillo, me aparece como página 304 en el costado del PDF, y van a hacer el ejercicio 9.8, medicina. Y nutrición, Profe, una consulta. vaya también a la parte de química orgánica, nutrición. Muy bien. Llegó la hora de trabajar, mi gente querida. Profe, ¿empezamos por todos los ejercicios? Por el que, ¿de qué estamos hablando? ¿Nutrición? Los de química orgánica. No, sí, Cuando de me hacen decir nutrición. abrir el apunte, sí, con todos los ejercicios de química orgánica, lo que pasa es que el PDF está trabado y no se abre. Profe, Diga, de medicina, en 9,8. hablas muy bajito y no te escucho. De medicina, el ejercicio 9,8. La D no la entiendo.
Tienen que hacer la fórmula del 3-metilbutanal, guíense por el nombre y por la terminación. Butanal, 4 carbonos. En el primer carbono va el aldehído, y si me están hablando de un 3-metil, en el carbono 3 va el grupo metil. Profe, igual creo que Guy se refería a la D, de que empieza con una N. Bueno, denme un minutito, ahí lo veo. Vayan haciendo los que pueden hacer del 9.8 y después hacemos juntos los otros. Ok, ok, profe. Acuérdense que cuando les hablan del benceno, el benceno nosotros lo representamos así, ¿no? Generalmente se representa con un círculo central. Si yo le pongo acá un grupo oxidrilo, esto se llama fenol. Si yo le pongo acá un metil y acá un metil, esto es el 1,2 dimetilbenceno, por ejemplo, ¿está? Pero cada vez que a ustedes les hablen de benceno, ustedes tienen que poner este grupito que corresponde al benceno, ¿sí? El ciclo hexagonal. Profe, ¿y cuál sería el primer carbono, el segundo carbono, como el ciclo? ¿Cómo? ¿Cuál sería el número de carbonos? Ahí, ¿cuál sería el primero y el segundo? El carbono 1 es el del vértice superior, Ah, listo, listo, listo. en general. Nelly, Diga. en el ejercicio de química orgánica de nutrición, en el 2, No el llegué A. todavía a abrirlo. Dame un minutito que estoy en eso. Ah, bueno. Rosario, ¿vos estás haciendo las ejercitaciones de química orgánica de tu cuadernillo? Sí, obvio, Nelly. ¿Son muchos? No. No, son muy poquitos y esto de isomería yo no tengo nada. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Sí, ¿qué me preguntaban? El ejercicio 1, el que dice convierta las siguientes fórmulas estructurales en moleculares. Ay, sí, Mm. ese profe. Ah, bueno, yo le hablaba del otro, del 2, después. ¿Alguno lo hicieron? Sí y no, o sea, no sé si lo hice bien. Tienen que hacer lo que les conté la clase pasada, o sea, elegir un carbono que sea de referencia para que no se mezclen y contar toda la cantidad de carbonos, y ese va a ser el número que colocan debajo del carbono, toda la cantidad de oxígenos, toda la cantidad de hidrógenos, así sacan la fórmula molecular. Y para identificar los grupos funcionales en función de todos los grupos que han estado viendo la clase pasada. En el 2 no sé qué dice, escribo una estructura de Lewis completa para cada una de las siguientes. Bueno, al 2 directamente ni lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque nadie les va a pedir que hagan una estructura de Lewis, porque es un examen online que es con opciones. Entonces, las cosas que son útiles las hacemos, las que no son útiles no las hacemos. Al 2 no lo hacen directamente. En el 2, ¿saben qué les voy a pedir? Que transformen esa cadena que tienen así entre paréntesis, que la escriban desarrollada y le pongan nombre. Eso les voy a pedir en el 2. Chicos. Bueno, Nelly. profe. ¿Está? Eso les voy a pedir en el 2.
¿Cómo? No, nutrición. Nutrición. ¿Ven? Por ejemplo, ahí en el B que les decía a medicina, 1-etil, 3-metilbenceno, en el carbono 1 va la ramificación de 2 carbonos, en el carbono 3, este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Acá el etil, acá el metil. ¿Está? A eso se refiere. Nelly, tengo una pregunta así rápida. ¿Cómo era la estructura de una resonancia? La estructura de resonancia, eso se los explico a todos por si acaso. ¿Se acuerdan cuando hablamos del benceno? Y yo les decía, la estructura de resonancia se da en compuestos aromáticos, ¿sí? O en compuestos con doble enlace. En compuestos con doble enlace. Entonces, yo tenía el benceno y yo decía que el benceno era así. No voy a dibujar los carbonos ni los hidrógenos. Ustedes siempre tienen que suponer, vuelvo a repetir, que cuando yo tengo un hexágono y no tengo nada, en cada vértice tengo carbonos, y como acá tengo 2 valencias ocupadas, faltan 2, sería hidrógeno 2 en cada vértice. Cuando tienen doble enlace, van a contar en cada carbono que tenga doble enlace hay un solo hidrógeno, porque ya hay 3 valencias ocupadas. Yo les había dicho que yo podía tener el benceno dibujado así, o el benceno dibujado así. Si ustedes hicieran estas dos imágenes, estos dos dibujos, en 2 papeles de calcar, y pusieran un papel y por detrás el otro, verían adelante de ustedes bien marcadas las primeras 3 dobles ligaduras y hacia atrás, como una sombra, las otras 3. ¿Qué les estaría mostrando esto? Que es como que los electrones que intervienen en el doble enlace están como rotando alrededor de los 6 átomos. Estas 2 posibilidades se llaman estructuras de resonancia o estructuras resonantes. ¿Por qué? Porque ambas representan al mismo compuesto, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 6. Entonces, en lugar de escribirlo así, al benceno lo escribimos con un círculo central. El círculo central es o representa la nube electrónica responsable de los 3 dobles enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Que los 3 enlaces, los electrones responsables del doble enlace están como rotando alrededor de los 6 átomos de carbono, lo que les dije recién. Los 3 primeros que ven bien marcados y los 3 segundos que ven más borrosos. Pero es como que están alrededor de los 6 carbonos. Por eso al benceno lo dibujamos así y no lo dibujamos ni de esta ni de esta, porque esta no es definitiva y esta tampoco. ¿Está? Puede ser una o puede ser la otra. Para indicar una equivalencia entre las dos, dibujamos eso. ¿Está? Eso es una estructura resonante. La presenta cualquier sustancia, incluso inorgánica, donde hay doble enlace. ¿Está? Gracias, Nelly. Por nada. Le sirve a todo el mundo ese. Sí, profe, porque ahí me estaba fijando y en un ejercicio de medicina, más adelante, habla sobre los electrones pi que se encuentran deslocalizados, Claro, oscilando, los electrones pi, algo que así, son sí. enlaces, se deslocalizan, es decir, rotan alrededor de los carbonos que están involucrados por doble enlace y generan estructuras resonantes. Genial, genial, profe, porque justo le estaba por preguntar sobre eso. Ah, ¿vieron? Agradezcanle a Rosario. Sí. Bueno, Pablito, te lo voy a dibujar para acrecentar tu orgullo. 3-metilbutanato.
1, 2, 3, 4. En el primero, escrito así o escrito así, que es lo mismo. H2, CH3, hidrógeno, CH3. Podés haber puesto carbono, hidrógeno, 3, no hay problema, pero acá tengo el 3-metil butanal. ¿Por qué carbono 3? Porque cuando yo tengo que elegir el carbono 1, entre elegir, tengo hasta miedo de moverlo, la máquina esta, entre elegir este carbono o este como carbono 1, la prioridad la tiene el aldehído. Entonces, este es de carbono 1 y la ramificación está en el 3. ¿Vamos? A sentirse orgulloso, Pablo, vamos. Nelly, Diga, del ejercicio 1 de Nutri, ¿cómo le quedó la fórmula molecular de la aspirina? Porque no sé si la hice bien. para que ubico el de Nutri. ¿En qué ejercicio? En el 1, el que habla de la aspirina. Para que busco, para contar, porque busco para marcarlo, porque si no se me sigue. Creo que tiene 9 carbonos la aspirina. 8 o 9 tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Y 9 hidrógenos. Tengo 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrógenos y 1, 2, 3, 4 oxígenos. Ah, bien. Carbono Gracias, 9, Nelly. hidrógeno 8, oxígeno 4. Profe, una pregunta. En la D de la primera esa, que dice la vitamina C y la nicotina se solubilizan en agua, ¿qué interacciones se establecen? Entre la vitamina C Y la y la nicotina. nicotina. La Ujú. vitamina C tiene grupo oxidrilos, la nicotina también tiene grupo oxidrilo. La solubilidad en sustancias orgánicas se da por puente hidrógeno en general. Entre alcoholes y alcoholes por puente hidrógeno. Por eso el alcohol es soluble en agua. El etanol es soluble en agua, porque puede establecer puente hidrógeno con el agua. Ok, profe, gracias. Por nada.
Porque dice escuchá, porque dice 3 butenoico, no butanoico. En el carbono 3 tenés un doble enlace. Buteno, propeno, hexeno, eno, en lugar de ano, o enoico, es un doble enlace. Triple no va a haber, o se dirían 3 butinoico, y el simple butanoico, el común. Tenés que relacionarlo con alcanos, alquenos y alquenos. Nada. Nelly, una duda. Para plantear el 2A, ¿al primer carbono le saldrían 3 ramificaciones? ¿De qué estamos hablando? ¿De nutrición o medicina? De Nutri. ¿En cuál? ¿En En el la 1? consigna 2, sí, en el A. En el 2A. En el 2A, en el donde te dice carbono hidrógeno CH3,2, un CH3 de esos es el final de la cadena y el otro es una ramificación. Gracias, Nelly. Cuando tenés CH2 entre paréntesis con un 3, eso no son ramificaciones, es una manera más fácil de escribir CH2, CH2, CH2. Ah, gracias. Hay que tener cuidado porque por ahí uno se confunde. Es una forma tramposa que tienen de darles las cosas. Profe, ¿cómo sería el 2B de Nutri? El 2B también, siempre que ustedes tengan un CH3 con un 2 al comienzo de la cadena o al final, siempre un CH3 forma parte de la cadena y el otro CH3 está en el carbono siguiente o en el anterior. Cuando tenés CH3,2, uno forma parte de la cadena y el otro CH3 va unido al que tenés como CH. Esas son formas tramposas de presentarles lo mismo y se les complica, sin lugar a dudas. Nelly, ¿lo podrías plantear ahí en el pizarrón, por favor? Sí. Planteo el 2A y 2B para mostrarles, porque ¿qué pasa? No es que les vayan a pedir que ustedes lo desarrollen, pero si ustedes no lo saben desarrollar, lo que va a pasar es que cuando les den para el compuesto y el nombre, no van a desarrollar rapidez para encontrar la respuesta correcta. En el 2A, ustedes tienen CH3, CH2, 3, CH3,2. Esto se lo explico a todo el mundo, chicos. Medicina también. Cuando ustedes dan un ejercicio de este tipo,
es una forma de compactar cadenas que son ramificadas. Si yo esto lo traslado a una gráfica semidesarrollada, a una estructura semidesarrollada completa, el primer CH3 queda como está, este CH2 con un 3 abajo me está indicando que hay 3 veces CH2. Entonces tengo un CH2, un CH2, un CH2. Acá tengo carbono e hidrógeno, lo cual quiere decir, y al lado, por supuesto, uno de los dos CH3 va al final de la cadena. Salvo que haya doble o triple enlace, en el primero o en el último carbono, el primero y el último carbono siempre son CH3. El tema es, si ustedes se fijan, a este carbono le falta una valencia para completar. Una acá y una por aquí. La cuarta valencia la quita el otro CH3 que tengo acá. Entonces, esta es la cadena principal y esta es la ramificación. Y el compuesto es un 2-metil, 2,4,6, 2-metilhexano. Pasan de una cadena que está compactada al desarrollo completo. En la otra, en el apartado B, y también lo explico para medicina, tengo CH32, CH2 cloro. Entonces, acá me vuelvo a hacer lo mismo, me está faltando una valencia, por lo tanto, uno de estos CH3 va acá, como ramificación. Y después tengo CH2 cloro. Si ahora tengo que elegir entre este carbono y este como carbono 1, este va a ser mi carbono 1 porque tiene una ramificación, que es el cloro, en el mismo carbono. Entonces, carbono 1, carbono 2. Esto va a ser 2-metil, tengo un cloro y 3 carbonos. 2-metil, cloro, propano. El cloro aparece como una ramificación que está reemplazando a un hidrógeno en el primer carbono. 2-metil, cloro, propano. ¿Está? Cuidado cuando dan los nombres, las fórmulas, para identificar los nombres correspondientes, ¿sí? No reemplaza un carbono, reemplaza un hidrógeno. Por nada, a un hidrógeno. ¿Cómo? Claro, es como si fuera una ramificación. Por nada. ¿En cuál? N-etilbutanamida. N te está indicando que tiene nitrógeno. Etilbutanamida, tengo en principio 4 carbonos. ¿Está? Tengo con enlace simple. Pero es una butanamida, lo cual quiere decir, tengo 1, 2, 3, 4 butanamida, lo cual quiere decir que acá va CO, acá va H2, H2, H3. Presten atención acá. ¿Vieron que les dicen N-etilbutanamida? Ese N, vamos a escribirlo, N-etilbutanamida. Esto significa, la N significa que el grupo etil está en el nitrógeno de la butanamida. Esto es así. Si la butanamida hubiera sido solamente butanamida, esto hubiera sido así, ¿verdad? El grupito de la butanamida es CONH2. Pero ¿qué me dicen? Que en el nitrógeno tengo un grupo etil. Entonces pongo un solo hidrógeno y ahí va el grupo etil. Esta es la N-etilbutanamida. ¿Está? Ese era raro, feo. Profe, Diga. en el 2C del libro de Nutri, que estábamos viendo recién, ¿puede ser Sí, que tenga que ser una acetona? es una acetona. Ah, bien.
Trabaja y vengo en un segundo.
Profe, Diga, en el G del 2, por ejemplo, que hay CH3, CH2, entre paréntesis 2. ¿en dónde? En Nutri. Sí, en el 2G. CH3, CH3, CH2 con un 2 abajo. Ajá. Ese, fíjense, que es como indicar una cetona, porque el grupito, el carbono oxígeno solito es una cetona. ¿Qué significa esto? Que acá tengo CH3, CH2 y acá tengo CH3, CH2. ¿Cuántos carbonos tengo en total? Tengo 5 carbonos. En el carbono 3 está la cetona, entonces esto es una 3-pentanona. También les puede aparecer como pentanona 3. Y escuchen acá, esto también para medicina. Otra manera de dar el nombre de esto es decir, dietilcetona. Entendiendo que este grupo se repite 2 veces, por eso lo tienen como CH3CH2 con un 2 abajo. O también se suele llamar etilcetona. Supongamos que yo acá tengo, en lugar de tener CH3CH2, tengo CH3CH2 acá y acá tengo CH3, CH2, CH2, CH3. Se va a llamar, aparte de llamarle o contar todo, se puede llamar etilpropilcetona. Es como si lo que está acostado de los costados del CO fueran ramificaciones, ¿sí? Pero esa es la fórmula del ejercicio que me están pidiendo. En este caso es una 3-pentanona o dietilcetona, la opción que les hayan dado. El 9. Para que hasta que esto se quiera aprender. El 9.9a. 1, 2, 3, 4. Es el 2-butanol o butanol 2. El oxidrilo no está en el primer carbono, está en un carbono secundario, en el segundo carbono. No, tienes que tener en cuenta eso. Profe, ahí en el B, ¿cómo quedaría el nombre? Porque creo que lo hice re mal. ¿De nutrición? No, de medicina. En el B del 9.9. En el B, tienen que fijarse qué grupito en el medio, eso a mí me suena como que es un éster, porque el éster era el único, miren, les voy a mostrar el B para medicina, es válido, todo lo que yo escribo en la pizarra es válido para ambas carreras, porque de una manera u otra, desdibujado, les pueden preguntar lo mismo. En el B de medicina, el que tienen ustedes ahí, que es CH3, ven que se los escriben así, porque así es como que aparece la estructura de la geometría de la molécula, ¿no? Se los ponen así, carbono, oxígeno, CH3. Si yo esto lo transformo en algo lineal, esto sería CH3, CH2, COO, CH3. Si ustedes revisan los grupos funcionales, el único grupo funcional que tiene un COO en el medio son los ésteres. Y si ustedes le tienen que poner nombre, ¿se acuerdan que el éster tenía como terminación ato de hilo, verdad? El ato correspondía al ácido y el hilo correspondía al alcohol. El tema es,
hasta dónde cuento los carbonos que corresponden al ácido y dónde comienzo a contar los carbonos que correspondían al alcohol. Bueno, hasta donde ustedes tienen el COO, todo esto corresponde al ácido. Y lo que sigue del COO corresponde al alcohol. Entonces, tengo 3 carbonos, el ácido de 3 carbonos se llamaba propanoico, esto se llama propanoato de metilo. ¿Por qué? Porque el alcohol viene del metano y el ácido viene del propanoico. Entonces, en el grupo, el compuesto se llama propanoato de etilo. Acá es ver todos los grupos funcionales que ustedes vieron, tenganlo a mano, y tratar de acomodar esos grupos funcionales a los dibujos que nos están dando, ¿sí? Hasta donde termina el COO fue el ácido, y lo que continúa corresponde al alcohol. ¿Por nada? No te entendí. Sí, una cosa es un compuesto polifuncional, otra cosa es un compuesto que sale de una reacción condensada. Eso no es un compuesto, el que está en la pizarra no es un compuesto polifuncional. Con nada. Profe, en el 3 de Nutri, ¿hacemos la fórmula estructural o directamente lo clasificamos? ¿En el 3? Sí. No, no. No, porque no se lo van a tomar. Me interesa que les pongan nombre a los compuestos que tienen ahí. Eso me interesa. Bueno. A algunos, a otros no porque no los conocen. Al I no lo conocen, al H tampoco. Pueden ponerle nombre a todos los otros, menos el I y el H. El C no es un ciclo alcano. Un ciclo alcano no tendría ese oxígeno que tienen ahí. Al C, si ustedes lo tuvieran que escribir, esto sería CO en el primer carbono, CH2, 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 CH2. Este grupo corresponde a la cetona. ¿Está? El tema es, si yo tengo 5 carbonos en total y está cerrado y hay enlace simple, es un ciclo. Si no hubiera oxígeno, si no hidrógeno, esto sería el ciclo pentano. Pero como tengo oxígeno y tengo un grupo cetona, se llama ciclo pentanona. Porque si fuera un aldehído sería ciclo pentanal. Pero en este caso, como es una cetona, se llama ciclo penta, porque tiene 5 carbonos, pero pentanona en lugar de pentano. ¿Cómo, querido? Así como está ciclo pentanona.
Nelly, Diga. en el 2E de Nutri, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo se nombraría? En el 2, En el 2E, porque hay un nitrilo y después lo otro me pierdo un poco. sí, ahí tenés una cetona y un nitrilo. Esto sería una propanona nitrilo, porque tenés 3 carbonos, en el segundo carbono está el grupo cetona y en el último ese es un compuesto polifuncional. Fíjense en nutrición, porque en este caso lo está trabajando en nutrición, que el carbono es un compuesto polifuncional, tiene una cetona y un nitrilo, sin embargo, no tiene isomería óptica, porque el carbono del CO tiene las dos valencias ocupadas con un mismo átomo que es el oxígeno, ¿sí? No siempre un compuesto polifuncional es, a su vez, un compuesto que presenta isomería óptica. Eso ténganlo muy presente. Entonces, en ese caso sería una propanona nitrilo o nitrilo propanona. Yo le pondría nitrilo propanona, pero porque el nitrilo es más importante que la cetona como grupo funcional. ¿Está? Bien, Nelly, gracias. Bueno, gente, los dejo en libertad porque nutrición tiene introducción hoy. Nos vemos a la tarde, a las 4, y seguimos trabajando a la tarde con química orgánica. Vamos a seguir cada uno con su material, cada uno viendo sus dudas. Hoy voy a mandar la revisión para examen, tanto para nutrición como para medicina de química. Química y física voy a mandar para medicina, solamente química para nutrición, que me queden conmigo. La revisión de biología de nutrición ya la mandé. No, profe. La ¿No? profe creo que lo iba a mandar porque nos Ah, había bien, mandado. perfecto. Si no se los manda ella, se los mando yo. Listo. Vale. Quedamos así, chicos. Nos vemos a las 4. Buen almuerzo. Nos vemos, Nelly. Adiós.